Aleluya. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 29 y en el versículo 11. Es un pasaje que tenemos que recordar constantemente. Pasaje que tenemos que tener presente y gloria a Dios. Dice así la palabra, a ver si usted lo lee conmigo en voz alta. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alabado sea Dios. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bendito sea Jesús. Levante su mano al cielo. Déjeme ponerle una base para lo que vamos a hacer. Una base. Dios desarrolla un plan en todo el Antiguo Testamento. Son siglos de trato de Dios con un pueblo que se llama Israel. Cuando digo que es un trato de siglos, es porque son siglos de trato. Desde Jesús hacia atrás, donde comienza la historia nacional de Israel, son muchos años. Muchos años. Usted tiene que echar para atrás generaciones y tiene que contar mucha gente, porque desde Abraham hasta Jesús van muchas generaciones. Cuidado si no 28 o más generaciones. Eso habla de mucha gente, muchas personas, muchos decenios, varios siglos. Dios tratando desde un hombre y una familia para formar una nación. Esta nación recibe grandes promesas de Dios. Dios les dice que si ellos no se apartan ni a derecha ni a izquierda, entonces ellos serán su pueblo escogido, su pueblo santo, su sacerdocio especial. Les da una oportunidad de serlo, pero en el proceso Dios tiene que estar tratando con ellos constantemente, porque también constantemente se salen de la línea. Es entonces cuando Dios establece los llamados jueces. Los jueces eran los líderes que Él puso para juzgar al pueblo, para encauzarlo por la senda correcta, ya que a través de Moisés les entregó la ley, les entregó los estatutos más importantes como nación. Ellos debían caminar de acuerdo a lo que Dios decía en la palabra. Todo el libro de Levítico es una revelación sobre cómo comportarse desde la perspectiva religioso-espiritual. Ahí están todas las ofrendas que debían realizar, cuándo las fiestas, cómo hacerlas. Está instituido su sacerdocio. Es un trato extraordinario. Un pueblo que experimenta gloria. Los ángeles
le revelan al pueblo la grandeza de Dios. Se activan los milagros. Es un pueblo receptor del poder divino. Durante siglos, Dios se demuestra a través de Israel. Dios derrota a los enemigos de Israel. Dios aplasta todo poderío de cualquier otro Dios para demostrarse como el único Dios verdadero. Pero resulta que de acuerdo al plan de Dios hay múltiples profecías que anunciaban la venida, la visitación de Dios directa. Dios visitaría a Israel, Él se metería en el espacio y tiempo de Israel tomando un cuerpo. Estaba profetizado que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y ese hijo sería llamado Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estaba anunciado todo lo que acontecería alrededor de ese nacimiento. ¿Dónde nacería? Estaba hablado todo, pero el pueblo de Israel no entendió el día de su visitación. Y por lo tanto, cuando él nace, más bien sus reyes lo persiguen a muerte. El niño crece y a los 30 años, en el cumplimiento, en el tiempo de su cumpleaños 30, es cuando él va al río Jordán, es bautizado en las aguas y ahí se activa su ministerio público por 3 años y medio. Y a través de este ministerio de 3 años y medio, él va a la cruz para cumplir la mayor parte de las profecías. En una semana, Jesús cumplió más profecías que en todos sus 33 años. En una semana. Muere, resucita, se levanta de los muertos. Y ahí es como que se acaba un ciclo de trato de Dios con los mortales. Quizás podríamos devolvernos un poco al tiempo del nacimiento. Es cuando Dios va a producir un cambio, un impacto. El mensaje de Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías y el mensaje del Mesías hablando, yo soy el enviado. Nos dicen que ha comenzado una reforma, una transformación espiritual en la vida de la nación y que va a trascender hacia los pueblos. Los estudiosos en la materia le llaman a esto la primera reforma, entendiendo reforma como un cambio sustancial que va a producir a la vez un impacto en la sociedad, una transformación en la sociedad. Algunos escritores dicen que esta primera reforma comienza con la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, y se acaba cuando el emperador romano Constantino dice que bajo un sueño en donde él ve en ese sueño una cruz y que se le dice, en esta cruz o por esta cruz vencerás. Y él trata de tomar todo el poderío de la iglesia cristiana y someterlo bajo el imperio romano, y comienzan los cambios para romanizar o para tomar todos los conceptos babilónicos de religión y adaptarlos al cristianismo. Y es entonces cuando surge, al cabo de los años, un liderazgo de la iglesia que es permeado, que es afectado, y el imperio romano comienza a establecer su propio liderazgo, su propio sacerdocio, su propia idea de Dios, y la iglesia comienza a ser marginada. Los verdaderos ministros de Dios comienzan a ser desplazados, algunos muertos.
Y después de 3, 4, 5 generaciones, además de los apóstoles del primer siglo, la iglesia pierde todo el poder y entra en una etapa de oscurantismo por siglos. Es donde se fortalece el poder romano, el poder idólatra, y la iglesia pierde aparición. La llamada primera reforma viene a ser una manifestación de Dios para decirle al mundo que Israel no era la opción, sino que Israel era la sombra, Israel era la figura, Israel era el ejemplo, Israel era el tipo, pero que en realidad el plan ha comenzado a consumarse con la aparición del Mesías como el fundamento. Dios nos comienza a mostrar una iglesia, y en los primeros siglos, hasta el año 300 y algo, Dios se encarga de mostrar una iglesia que trae una transformación. Por eso se habla de reforma, lo reforma todo. Permea el imperio romano, lo cambia, lo transforma. Se meten en las fibras del imperio romano. Los creyentes de los primeros siglos transformaron el mundo conocido. Todo el mundo conocido se cristianizó. Ellos alcanzaron el mundo. De ahí que el imperio romano sutilmente y un liderazgo religioso se metió y fue decayendo la iglesia, el poderío de la iglesia, hasta que vivieron los años más oscuros de la historia humana y de la historia religiosa del mundo, donde ya el poder religioso se unió al poder político y tuvieron tanta fuerza, aún los líderes de la iglesia romana en el mundo, que eran como reyes y hacían las guerras y prácticamente mataban todo lo que no les olía a sus creencias. Entonces, la primera gran reforma surge con la venida del Señor y los primeros siglos. Se entra en un tiempo de oscurantismo y es cuando aparece la nueva reforma. En el año 517, aproximadamente 1517, cuando el monje alemán Martín Lutero, que cavilaba en la escritura y la estudiaba, llega a la conclusión de que todo lo que ha montado el imperio de la iglesia babilónico-romana está lleno de falsedades, está lleno de, yo diría, de constantes rompimientos de la verdad y de los principios bíblicos. Y es cuando él entonces se revela ante todo esto, pega las llamadas tesis de Lutero en la iglesia de Wittenberg, donde él dice: la salvación no es por obras, sino es por la fe. La salvación es a través de la sangre de Cristo. No se puede pagar la salvación con actos religiosos, y comienza una transformación. Esto es lo que nosotros verdaderamente conocemos como la reforma. Esta sería, según los estudiosos, la segunda reforma, entendiendo que Dios trató al mundo por siglos a través de Israel, pero cuando el Hijo de Dios aparece, comienza el verdadero mensaje de Dios. Tengo un plan, tengo una familia, tengo una iglesia, y comienza Dios a mostrar cuál es la idea que Él tiene de iglesia, de su novia, de su cuerpo. La edad del oscurantismo nos deja sin dones, nos deja sin ministerios, nos deja sin apóstoles, sin profetas, sin poder, sin brillo y inclusive sin presencia. Porque todo lo que hay en el mundo son guerras, son revoluciones, son cambios, transformaciones, pero a través de las armas, a través del pecado, a través de la idolatría. Es entonces cuando aparece Lutero y los reformadores, Juan Calvino, Juan Knox, Zwinglio y otros en diferentes países, que introducen los conceptos de la verdadera reforma y del verdadero evangelio, y ellos provocan un impacto social
político en sus naciones, al punto que unos años después ciertas naciones ya no son católicos romanas, sino que, como en el caso de Alemania, en el caso de Austria y otros que fueron verdaderos imperios, se convirtieron al evangelio en aquel momento y levantaron toda su fuerza bajo los conceptos luteranos, o en el caso de Suiza y algunas otras naciones que eran colonia de ellos, caminaron bajo los conceptos de Calvino, el reformador suizo, y Zwinglio. Entonces tenemos un mundo que comienza a ser transformado, y esta reforma permea naciones como Holanda, como Suecia, Noruega, Dinamarca, y comenzamos a ver creciendo el movimiento de reforma. Junto a ellos, al paso de los siglos, aparecen otros hombres como Juan Wesley en Inglaterra, Juan Knox en Escocia, que comienzan a traer despertamientos espirituales impresionantes en estos pueblos. Esta segunda reforma tiene siglos, un trato de siglos. Aparecen las denominaciones bajo el impacto de lo que fue llamado la calle Azusa en California, donde en 1904, 1905, 1906 se desata una búsqueda apasionada por un nuevo Pentecostés del Espíritu Santo en América, ya que habían avivamientos en Escocia, en Gales, en Inglaterra. Y entonces sucede el Pentecostés en la calle Azusa, California, en donde en tan solo 5 años la historia registra que cerca de 50 millones de personas que pasaron por ahí o recibieron la influencia de algunos que pasaron por ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Una conmoción mundial. Comienza un sacudimiento, el surgimiento de grandes denominaciones. Ahí comienzan las asambleas de Dios. Ahí comienza la iglesia de Dios de la profecía. Ahí comienza la iglesia de Dios del evangelio completo. Ahí comienza a fortalecerse la iglesia de santidad. Y las otras denominaciones no pentecostales reciben una inyección. Y continúa la segunda gran reforma. Ahí se restaura el poder pentecostal. Pero ahí no termina todo. Esto continúa para que en 1950, 1960, una serie de oradores y maestros de la palabra inician un movimiento de discipulado que le trae a la iglesia no solamente la restauración de las ideas del discipulado, sino todo lo que es el movimiento carismático. Por eso ahí se llama el movimiento neopentecostal. Ya no es solamente el poder, no solamente es los calambres espirituales, no es solamente que la carne se le pone como de gallina, el hablar en lenguas, el caer tirado, el desorden santo, sino que ahora hay una enseñanza más profunda. Y ahí continúa el proceso de la restauración para llevarnos a los 70 y a los 80, donde la reforma alcanza la forma de orar. Entonces ya hablamos de intercesión, entonces ya hablamos de gemidos indecibles. Entonces entramos a los 90 y ya no solo hablamos de intercesión, ahora hablamos, aleluya, de guerra espiritual. Ahora hablamos de guerra espiritual estratégica. Pero ya no solamente hablamos de eso, sino que años atrás comenzamos a hablar de alabanza, comenzamos a oír hablar del tabernáculo de David, comenzamos a oír hablar de las danzas, de las artes envueltas en la vida de la iglesia, comenzamos a oír otra vez de apóstoles, comenzamos a oír de profetas, y entonces entramos a los años 90, aleluya, con una guerra estratégico, territorial, profética, apostólica. Comenzamos a ver cómo las iglesias denominacionales que se fortalecieron en el siglo
XX, ahora cerrando el siglo XX, están fortaleciéndose las llamadas iglesias independientes de 15, 20 y 30 años atrás, y ahora son las iglesias apostólicas que desatan las redes ministeriales, las redes apostólicas, los grupos apostólicos. La alabanza cambia, ya no solamente es alabanza fresca, es davídica, sino que ahora hay alabanza profética, hay intercesión profética, hay reuniones proféticas y apostólicas. Y cuando nos damos cuenta, entramos al siglo XXI con una restauración de una cantidad de cosas que cuando uno echa para atrás y ve la iglesia de los primeros años y ve la iglesia del presente, uno dice: solo falta que lo que ha sido restaurado tenga mayor peso, mayor contundencia, mayor expansión en el mundo, pero todo está restaurado. Las verdades están restauradas. Hoy hablamos de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Hablamos de alabanza, hablamos de adoración, hablamos del lugar santísimo, hablamos de presbiterios proféticos, hablamos de profecía. Como el apóstol Pablo, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra espíritus jerárquicos que se mueven. Sabemos cómo orar, cómo atar, cómo desatar. Hablamos de la unción, usamos nuestras manos. Dios, aleluya, está diciéndonos: está todo restaurado. Y entramos al primer decenio del siglo XXI, en donde los entendidos en estas cosas nos dicen que la segunda reforma llegó a su final y que ahora estamos entrando en la tercera y última gran reforma. Porque la segunda reforma trajo una restauración de verdades, trajo una restauración de ministerios, trajo una restauración de conceptos, pero no produjo o no ha producido el impacto social, no ha producido los cambios en la política, no ha producido los cambios en la economía que deben producirse, no ha producido, aleluya, el permear las sociedades para que se establezca verdaderamente el reino de Dios. Y entonces los profetas modernos y maduros nos están diciendo que nosotros entramos en este nuevo decenio del año 2010 en adelante. Hemos entrado ya en la tercera y última gran reforma de la iglesia.